Primeramente vamos a hablar sobre la laminación y estratificación lenticular y flácer. Es importante destacar que la diferencia entre laminación y estratificación radica en el grosor que presentan las capas, siendo las láminas menores de 1 centímetro y los estratos mayores a 1 centímetro. Esta estructura sedimentaria forma parte del grupo de las estructuras sin depositacionales, es decir, desarrolladas durante el depósito y también denominadas estructuras de ordenamiento interno, que suelen ser importantes para interpretar las condiciones de equilibrio de transporte y sedimentación. Este tipo de estratificación se caracteriza por la existencia de una laminación de tipo Ripley en capas de areniscas en las que se intercala una cantidad de arcillas. En regiones mareales, este tipo de estructuras son las más significativas, debido a que las corrientes suelen ser asimétricas. Si la cantidad de arena es mayor que las arcillas, se origina una estructura flácer. Si las cantidades de arena y arcilla son iguales, se origina una estructura ondulada. Y si la cantidad de arena es menor a las arcillas, se origina una estructura lenticular. Ahora estudiaremos más a fondo la estructura flácer, que es un tipo de estratificación de Ripley, también denominada estructura mixta, en el que finas líneas de arcillas se depositan entre laminaciones entrecruzadas de sedimentos arenosos o limosos. Las arcillas se concentran principalmente en el valle del Ripley, pero también pueden cubrir parcialmente la cresta de los mismos. La estratificación flácer sugiere una depositación bajo condiciones hidráulicas variables, periodos de actividad cuando el transporte por tracción y depositación de los riples arenosos tiene lugar, mientras que las arcillas permanecen en suspensión para luego ser depositadas en el momento en que se calme la corriente. Estos episodios repetitivos de actividad en la corriente generan erosión en las crestas de los riples anteriormente depositados, permitiendo a su vez la depositación de nuevos riples arenosos y la preservación de estructuras flácer bajo ellos. Estructura lenticular. Es una estructura formada por intercalaciones de arcillas y riples de arena, donde los riples o lentes de arena son discontinuos y generalmente están aislados tanto en dirección vertical como en dirección horizontal, y como se mencionó anteriormente, la cantidad de arena es menor a la cantidad de arcilla. Este tipo de estratificación puede presentar diferentes modalidades según la disposición de los lentejones y según el tipo de riple que lo constituye. Según sea la disposición de los lentejones, se diferencian dos tipos: aquella en la que se hallan aislados dentro de la masa de arcilla y aquella en la que se forman grupos de 2 o más unidades de riples unidos por valles. Y según el tipo de riple puede ser de corriente, simétricos, y de oscilación, asimétricos. Combinando los dos primeros tipos con los segundos, se obtienen 4 modalidades: lentejones aislados con estructura de riple de corriente, lentejones aislados con estructura de riple de oscilación, lentejones unidos con estructura de riple de corriente y lentejones unidos con estructura de riple de oscilación. Ambientes de depositación. Reinig y Sain en 1980 sugieren que la estratificación flácer se produce en ambientes donde las condiciones para la depositación y preservación de arena son más favorables que para las arcillas, y que la estratificación lenticular es producida en ambientes donde las condiciones son contrarias, es decir, la depositación y preservación de las arcillas es más probable que la de las arenas. La estratificación y laminación flácer y lenticular son característicos de ambientes mareales e intramareales, donde las condiciones de flujo de la corriente o la acción de las olas permiten la depositación de arena alternando con condiciones de poca presencia de agua, durante las cuales las arcillas son depositadas. También se forma en ambientes de delta, donde las fluctuaciones del suministro de sedimentos y de la velocidad de la corriente son comunes. También se forman en ambientes lacustres y posiblemente en plataformas marinas poco profundas, debido al transporte de arena hacia aguas más profundas a través de tormentas. Estratificación gradada
Es una estructura sedimentaria primaria de carácter depositacional. Es un tipo de estructura de ordenamiento interno de las partículas que consiste en la disminución progresiva del tamaño del grano, de la parte inferior a la superior del estrato. Esta estructura es típica de las turbiditas, aunque sin ser exclusiva de ellas, pues puede hallarse en otros medios sedimentarios. A esta gradación en el tamaño de los granos de mayor a menor, desde la parte inferior a la superior del estrato, se le denomina corrientemente granuloselección. Es un criterio de polaridad de las capas de gran utilidad, especialmente para el geólogo de campo, pues permite conocer cuál es el muro y cuál el techo con mucha rapidez. Genéticamente, se considera formado por la decantación de material en suspensión a medida que decrece la velocidad de la corriente. Esta selección por tamaño se efectúa ya en el seno de la corriente turbulenta. Al disminuir la capacidad de transporte, los granos grandes son los primeros en depositarse y sucesivamente los de tamaños menores. En las imágenes podemos observar que los materiales de mayor tamaño están hacia la base del estrato y los más finos hacia el tope del mismo. Esta estructura es pues sin depositacional e hidrodinámicamente es considerada como de régimen superior o de flujo elevado. Estructuras de corte y relleno. De acuerdo a la etapa que se formó, se clasifica como una estructura geológica primaria, predepositacional, mecánica, de tipo erosivo. Estructuras de corte y relleno se generan cuando un flujo de agua o viento escarba sobre el sedimento no consolidado, formando pequeñas depresiones irregulares. Al cambiar las condiciones de flujo, nuevo material se sedimenta y rellena dichas depresiones. Muchas marcas se forman por procesos erosivos. En consecuencia, comúnmente muestran características direccionales que los hacen muy útil para la interpretación de las direcciones de flujo de corrientes antiguas. Estas llamadas estructuras de corte y relleno se forman en realidad por dos etapas o procesos que implica tanto la erosión y depositación. En primer lugar, un fondo de cohesión de finos sedimentos se erosiona por algún mecanismo para producir surcos o depresiones. Debido a la cohesión de los sedimentos, las depresiones se pueden conservar el tiempo suficiente para ser rellenado o depositado durante la deposición posterior, por lo general por los sedimentos de grano más gruesos. Este sedimento más grueso es, probablemente, depositado en breve, después de la erosión de la depresión, posiblemente en algunos casos por la misma corriente que formó la depresión. Tras el soterramiento y litificación, una característica relieve positivo se deja conectado a la base del estrato suprayacente, quedando como evidencia del evento, el cual es utilizado como criterio de polaridad. Si los estratos posteriormente se someten al levantamiento tectónico, estas estructuras pueden estar expuestas al desgaste y a la erosión subaérea. Estas estructuras pueden formarse en cualquier ambiente en el cual se pueda formar el evento erosivo, el corte, seguido del rápido evento depositacional, el relleno. Ellos han sido reportados en depósitos fluviales de tipo meándrico. Masiva. Es una estructura sin depositacional mecánica de orden interno. Se presenta en muy diversas escalas. Es una estructura sedimentaria poco común. Puede generarse en sedimentos bien seleccionados o en granos de diverso tamaño caóticamente distribuidos. Un estrato también puede ser masivo debido a procesos diagenéticos. Esto es característico en ciertas lutitas y dolomitas que han sido recristalizadas. En estos casos, las estructuras primarias pueden ser completamente destruidas. La estratificación masiva típica se consigue por lo general en sedimentos de grano fino,
en ambientes depositacionales de baja energía que dan origen a arcillas, margas y otros. También pueden depositarse por flujos constantes en ríos entrelazados. La estratificación masiva no es distinguible a simple vista. En la parte superior derecha podemos observar limolitas masivas y en la parte inferior areniscas masivas.